Señor les bendiga. Esta mañana tenemos un mensaje de bendición para nuestras vidas, para los que conocen de Dios, para los que no los conocen y para los que medio lo conocen. Dios está llamando a su pueblo, Dios está llamando a la gente a cuentas para arreglar sus cuentas, y más vale que arreglemos nuestras cuentas y así hasta nos pueden perdonar las deudas que debemos. Cuando nosotros somos sinceros y le decimos al Señor: Señor, perdóname, tengo muchas cuentas contigo porque he hecho mal, pero tú te pido que me perdones. De eso se trata el mensaje esta mañana, cuando Dios te llama a cuentas. Y compramos cosas y después hay que pagarlas. Entonces, al pagarlas, pues ya se hace un poco más difícil cuando no hay suficientes entradas. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros tenemos cuentas pendientes también con el Señor, que es bueno que nosotros las arreglemos ahora para que mañana pues sea más fácil. Algunas personas no piensan como yo, pero la Biblia dice que el castigo y el dolor, ¿qué dice? Hace recapacitar al necio. Lo acabamos de leer, se me grabó un texto más. El castigo y el dolor hace cambiar la actitud del necio. Cuando nosotros nos damos cuenta de nuestra condición y nos damos cuenta de lo que necesitamos y nos damos cuenta de que estamos muy endeudados y que necesitamos pagar, bueno, pues el tiempo se llega en que tenemos que pagar. En Estados Unidos nada es gratis. En Estados Unidos todo cuesta, solo la salvación es gratis, amén. De lo contrario, toma chocolate y paga lo que debes. Ese es un dicho muy viejo que se dice en mi país y en Cuba, donde nació ese dicho. Pero hermanos, nosotros también tenemos que darle cuentas al Señor de nuestras vidas, de nuestras actitudes. Y a veces no nos damos cuenta de que estamos en deudas con el Señor hasta que el Señor no nos llama a cuentas, y entonces nos damos nosotros cuenta de que estamos en deudas y que necesitamos estar bien con el Señor. Esta mañana quiero ponerles un video, 3 minutos, solamente para dejárselos grabados en sus mentes por el mensaje, amén. Porque esto nos va a servir para enfocar nuestras mentes, nuestros pensamientos al mensaje que realmente Dios quiere hablar a nuestras vidas. Es emocionante, a mí me encanta esta película, es la película de los 10 mandamientos. Así es que miremosla con atención y grábense algo. Yo creo que en el mensaje se van a dar cuenta de lo que yo quise decir que se grabaran. Empezamos, hermanos. No te ves muy feliz de verme aquí. Lo estoy, gran faraón. Pero ahora tengo cosas importantes que hacer. Banderín rojo, pendiente. Eso me dice Ramsés. Ah. ¿Cosas más importantes que obedecer mis órdenes? Tus órdenes fueron terminar la ciudad. La tensión de esa piedra es muy grande, no podemos esperar. ¡Banderín rojo! ¡Trabajen! ¡Banderín rojo! ¡Golpeen! La piedra se romperá. Hay 2000 esclavos tirando con fuerza. Ahí tienes el obelisco de tu jubileo. Vaca, que 1000 esclavos retiren la arena hasta que la piedra asiente sobre su base. ¿Está complacido el faraón? Con el obelisco sí. Pero no con ciertas acusaciones que se te hacen. ¿Quiénes? ¿Saqueaste los graneros del templo? Sí. ¿Le diste el grano a los esclavos? Sí. ¿Les diste el 7º día de descanso? Sí. ¿Y
¿Hiciste todo eso para ganar su favor? La ciudad se construye con ladrillos, faraón. Los fuertes hacen muchos, los hambrientos pocos. Los muertos ninguno. De eso se me acusa. Ahora juzga los resultados. Los pilones que conmemoran tu victoria de Kadesh, donde derrotaste a los amoritas. ¿Los hay más altos en Egipto? No hay más altos en el mundo. Con tantos esclavos pudiste construir un ejército. Pero he construido una ciudad. 16 de estos leones faraónicos guardarán sus puertas. Y será la ciudad de la gloria de Seti. ¿Son estos esclavos leales a la gloria de Seti? ¿O a ti, Moisés? Los esclavos adoran a su Dios. Y yo solo te sirvo a ti. Que tu propia imagen proclame mi lealtad durante 1000 años. Soberbio. Ramsés. ¿Y llamas a esto traición? ¿Quién tomaría un trono por la fuerza si lo gana por sus hechos? Por esto, y Etiopía será grabado junto al mío en todos los pilones. Ok, quédense con eso en sus mentes y vamos a ver esta tarde, esta mañana, el mensaje que el Señor quiere darnos a nuestras vidas. Y le puse como tema, tenemos que darle cuentas a Dios. Tenemos que darle cuentas a Dios. Él nos va a llamar a cuentas a nosotros. No nos damos cuenta a veces de lo que debemos hasta que no se viene el día que tenemos que pagar. Y cuando no nos damos cuenta de eso, muchas veces seguimos pidiendo prestado y seguimos endeudándonos. Con Dios nos pasa lo mismo. Cada vez que las personas se endeudan y con Dios no se dan cuenta, pero el día que Dios trae nos llama a cuentas y nos dice, mira lo que has hecho, mira lo que debes, y es tiempo de que tú pagues. Esta mañana hubo una fiesta en Babilonia, una fiesta muy desordenada, una fiesta en desobediencia a Dios. Yo no sé cuántos de ustedes en alguna ocasión han participado de una fiesta que ofende a Dios, pero vamos a leer el mensaje, amén. Libro de Daniel, el capítulo 5, el verso 1, y dice así: el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes y sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey, sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bueno, yo no sé cuántos de ustedes habrán asistido a alguna fiesta que no era agradable de parte de Dios. Pero yo recuerdo cuando era niño, tendría unos 6, 7 años, cuando me llevaron por primera vez a la iglesia, oía yo decir a algunos pastores que iban a ir a una boda de unos hermanos de la iglesia. Iban diciendo, gente con una santidad increíble en sus vidas, un totalerismo increíble hacia Dios. Si vemos alguna cervecita por ahí, no entramos. Híjole, yo dije, y yo con ganas del mole. Así es que iba yo expectante. Y hermanos, sí, ciertamente, llegamos ahí y vimos que las cosas no estaban muy bien y no entramos, nos fuimos. Porque, hermanos, realmente hay cosas que nosotros hacemos que no nos damos cuenta que son malas delante de Dios. Cuando el pueblo de Dios desprecia a Dios a sabiendas de lo que a Él no le agrada,
Por ejemplo, muchos prefieren pasar mucho tiempo con sus familiares que son paganos, que les gusta tomar y que les gusta argumentar. Y muchas veces dicen, no, lo hacemos por mantener la familia. Y qué bueno, eso es excelentísimo, amén. Pero nosotros no podemos tener familiares que nos conduzcan al pecado, a la maldad. Entonces nosotros no podemos tener nuestros familiares que les guste tomar, que les guste drogarse, que les guste la idolatría o simplemente que practiquen algún satanismo, algún rito que no es correcto delante de Dios. Y lo peor, convivir con ellos. Es increíble, pero a veces las gentes malas cuando te invitan y saben que eres cristiano, te dicen, bueno, está bien que no tomes, pero sírvelas, ¿no? Sírvelas, si sirve las cervezas, servir las cervezas. Eso es abominación delante de Dios. Pues este rey, hermanos, el rey Belsasar hizo un banquete. Y hizo un banquete y echó la casa por la ventana. Belsasar se llevó los vasos de Jehová. Y hermanos, es increíble que alguien se atreva a hacer esto, pero él lo hizo. ¿Por qué lo hizo? Pues no lo sabemos. Pero Belsasar hizo esta fiesta. Seguramente pudo haber sido un intento de deshacerse de la influencia de Dios, porque cuando las personas están enojadas con Dios, cuando las personas, principalmente los jóvenes, a veces los niños no tanto, pero los jóvenes, cuando los padres los invitan a la iglesia, los jóvenes ya no quieren venir a la iglesia, quieren quitarse esa influencia de Dios y muchas veces hasta demostrando ser como los demás plebes y los demás vagos y actúan y a veces hasta hablan como ellos para involucrarse y deshacerse de lo que sus padres continuamente les están diciendo. En ese caso, hermanos, es una forma de estar despreciando el sentir de Dios, el buscar de Dios, hacer que la gente de nuestro alrededor sepa que no somos cristianos, sino que somos como ellos. Notemos que el banquete, hermanos, tiene una connotación de vicio, pero también de religiosidad. Para burlarse de Dios, en estos vasos ellos empezaron a adorar a sus dioses, dioses de palo, dioses de madera, y ellos, hermanos, empezaron a disfrutar esta fiesta. Notemos que el banquete tenía, hermanos, una connotación religiosa también, cuando ellos adoraban a sus dioses. Muchos quieren justificar el tomar el tiempo de Dios en fiestas que no les corresponde, que no le agradan a Dios. Y muchas veces, hermanos, en su justificación dice, pero también oramos a Dios, pero hicimos una oración también ya al terminar la reunión. Y tratan de poder hacer algo religioso también dentro de los medios paganos. Belsasar, hermanos, era un descendiente del rey de Babilonia. Probablemente el rey de Babilonia era su abuelo, porque ya habían pasado algunos años después de que sucedió esto. Del capítulo 4 al capítulo 5 pasaron algunos años. Pero hermanos, la actitud de Belsasar implica un desprecio, hermanos, una arrogancia y una rebeldía inmensa. Ya no solo se burlaba del ejército de los medas y de los persas que estaban por venir y derrotarlo, sino que él estaba confiado, hermanos, en sus murallas. Sus murallas eran, yo creo, el doble o el triple de eso, de alto. Y eran anchísimas, más o menos como este o más ancho, que habían 4 carros ahí. Y hermanos, él pensaba que pese a todo que el poderío de los persas, él se le ocurrió hacer una fiesta en medio de la guerra, en medio de la lucha, sin considerar, hermanos, las consecuencias que traería esto. Y cuando nosotros no nos damos cuenta de las consecuencias que puede traer nuestra desobediencia, por inclinarnos al pecado, por inclinarnos, hermanos, a nuestros placeres, por inclinarnos a nuestro orgullo, a nuestra vanidad y querer, como dicen en México, apantallar algo que no somos, el enemigo va a aprovechar ese momento. Porque imagínense ustedes
que en ese momento los ejércitos de Persia y de Media venían, hermanos, entrando a la ciudad en donde estaba Babilonia. ¿Cómo lo hicieron? Todos estaban en fiesta, todos estaban borrachos, todos estaban descuidados. Y en medio de Babilonia ellos desviaron por alguna razón el río Éufrates, y el río pasaba por el medio de la ciudad. Los medos y los persas, que eran guerreros increíbles, se pusieron de acuerdo para llegar ese día, y en el descuido espiritual y material que muchas veces las personas se ponen, el enemigo es cuando hace estragos. Mi esposa trajo el mensaje acerca de que el diablo vino a robar, matar y destruir, y es una verdad. No tenemos otro enemigo más grande que el mismo diablo, porque él muchas veces se disfraza de luz. Yo recuerdo en algunas ocasiones que alguien me dijo: tómate una cerveza conmigo. Tú nunca te has tomado una cerveza conmigo. Y dije: no, yo no puedo ser cristiano. ¿Me vas a despreciar? Y me quiso hacer sentir mal, hermanos. ¿Me vas a despreciar? ¿Cómo puedes? Nunca te has tomado una conmigo. Hermanos, no tenemos nosotros compromisos con el mundo. No tenemos nosotros nada que ver con el mundo. Tenemos que poner en cuenta nuestra situación, en dónde nosotros estamos parados y a quién estamos sirviendo. Principalmente para todos aquellos que conocen de Dios. Pero este mensaje puede abarcar a todas las personas en el mundo, porque habrá personas que quizás no sean cristianos, pero han oído que hay un Dios, que hay un Señor que merece respeto, que merece honra. Quizá algunos no sepan y dirán: pues los ateos. No, los ateos son los que más saben de Dios, porque ellos han estudiado bastante para contradecir y negar la existencia de ese Dios, pero no pueden negarlo. Saben perfectamente que hay un Dios. Belsasar no era cristiano, no era judío, no pertenecía al linaje de Dios, pero conocía a Dios. Cuando alguien por alguna razón conoce a Dios, tiene un compromiso delante de Dios de darle cuentas un día de su vida. Y más nos vale que nosotros nos mantengamos a cuentas con el Señor. Amén. Nos mantengamos a cuentas. Ahorita vienen días difíciles en donde los intereses están altos, en donde es difícil pagar, en donde se acaba el trabajo y donde hay que pagar. Pongámonos a cuentas, y dice que la palabra de Dios: no le debáis nada a nadie. Amén. Y eso es verdad, que al que respeto, al que honra, al que le debes, págale. Porque hay que pagar. En esta vida, pagar los taxes y la muerte son seguros. Amén. Los taxes, por alguna razón, te llegan cuando menos lo esperan. Era una fiesta desordenada a Dios. Y por esta razón, hermanos, el Señor lo llamó a cuentas. Cuando nosotros hacemos algo, hermanos, en el conocimiento pleno del Señor, vamos a tener que rendir cuentas a Dios. Cuando no sabemos qué hacer, cuando nos viene la necesidad, cuando nos viene la tribulación, yo no sé cuántos alguna ocasión pensaron: Dios mío, ¿y ahora cómo voy a hacer para pagar la renta? Pero te dije que no compraras eso, pero te advertí, ¿y ahora qué voy a hacer? Bueno, en este caso, hermanos, el problema más que todo era un problema espiritual, porque dice que cuando el rey trajo los vasos de Jehová, dice que en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero, sobre lo escalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey padeció y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. Le llegó el tiempo, hermanos, en que no supo qué hacer, qué iba a hacer. Esto tenía un significado para su vida. Y a veces nosotros no sabemos qué es lo que está pasando en nuestras vidas y el por qué muchas veces nos vienen las cosas a nuestras vidas. Y como leíamos esta semana en Proverbios, el dolor y el castigo hará reflexionar al insensato. Tenemos nosotros que empezar a aprender que las cosas son importantes delante de Dios. Tengamos esto en nuestras vidas y no descuidemos. Cuando nosotros hacemos algo y algo no nos sale bien inmediatamente, tienes que pensar:
yo he hecho algo malo delante de Dios. Tienes que ponerte a cuentas a Dios en ese momento para que la situación no se haga más difícil en tu vida. Entonces es importante de que tú te mantengas dentro del Señor. Y cuando tú le pides al Señor, Señor, repréndeme, Señor, háblame, Señor, párame, Señor, ayúdame para que no peque delante de ti. Dios se va a encargar de nuestras vidas. Pero déjeme decirle algo que es importante. Nuestros pensamientos cuando maquinan el pecado, nuestros pensamientos cuando piensan el mal, nuestras acciones cuando hacemos lo malo y que nos hacemos como que Dios no se va a dar cuenta de eso, estamos equivocados. Nosotros necesitamos vivir una vida correcta delante del Señor, de alma, cuerpo y espíritu, para que nosotros podamos caminar rectamente delante del Señor. Algunas personas piensan que en su maldad, cuando llegan a la hora de la muerte, con un buen arrepentimiento lo van a arreglar todo. Déjeme decir que está equivocado y que quizá alguna vez pueda suceder esto. No lo dudo, pero el ser humano en el momento de la muerte piensa en el dolor, piensa en las circunstancias, piensa en la desesperación. Y cuando esto sucede, hermanos, entonces nos encontramos en un grave problema. El rey Belsasar se encontraba en este problema y no sabía qué hacer, estaba temblando de miedo, y dice que el rey gritó en alta voz que hiciesen venir a los magos, a los caldeos y a los adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor en el reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no podían leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Podemos imaginarnos, hermanos, el cambio que se produjo en aquella sala. Unos momentos antes todos bebían, se emborrachaban, se reían, estaban enloquecidos por la lujuria, por el pecado, pero ahora están llenos de temor. El mismo rey se levantó de su asiento para ver bien lo que estaba pasando, y se asustó tanto que se debilitaron sus piernas y sus rodillas se movían de uno lado a otro. Estaba temblando de miedo, estaba aterrado y no podía, hermanos, sostener sus pies. Sus mujeres, sus concubinas, sus príncipes, sus grandes, ven cómo el hombre que tan solo en unos momentos antes se levantaba en orgullo, enseñando el oro, la plata en sus copas que había traído, y se gozaba de lo que estaba haciendo. Vieron el cambio y en realidad solo habían visto una mano, hermanos. ¿Qué sería que estuvieran ante la presencia misma del Señor? ¿Qué sería, hermanos? ¿En dónde quedaría el orgullo? Y de todos aquellos, hermanos, que tienen la misma actitud de necedad, de insensatez, de no poderse a pensar en su vida, que tienen una responsabilidad de su alma y que un día Dios les va a pedir cuentas. ¿Cuándo? No lo sabemos, hermanos. Y como no lo sabemos, nosotros necesitamos estar apercibidos. Y si nosotros somos buenos pagadores, y si nosotros somos fieles pagadores de Dios, cada vez que nosotros hagamos algo, recordemos: hice mal, Señor, perdóname. Yo no sé cuántos han sentido que hacen mal delante de Dios, pero se siente, hermanos, se siente. Yo he sentido cuando me he expresado mal, cuando he hecho algo que no es correcto. Me he sentido acusado hasta por alguien que me puede decir: mira, tú estás haciendo esto. Si digo: Señor, perdóname. Tenemos que mantener nuestra vida al día. Mantenga su vida al día delante del Señor. ¿Para qué? Para que no tenga deudas y sus deudas se van haciendo cada día más grande, más grande. Dice que inmediatamente del mismo modo en que Nabucodonosor, el abuelo de Esther, también Belsasar reunió a sus sabios, a sus adivinos y a todos aquellos prominentes que tenían la sabiduría y la interpretación de los hechizos, de las artes, de las adivinaciones. Sabían adivinar, sabían predecir y hacer tantas cosas, que se inició precisamente en Babilonia, tanto el horóscopo como el consultar a los astros y consultar a los demonios. Ellos eran expertos en eso, pero no pudieron hacerlo. Y dice la palabra del Señor que en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano
de hombre que escribió delante del candelero sobre los escalados del pacto. Oh, esto ya lo leí. La importancia, hermanos, de la humildad. Que los halagos no sean una trampa para nuestras vidas. A veces el enemigo trata de hacernos enorgullecer, diciéndonos que sabemos mucho, que somos muchos, pero que tiene que haber una realidad muy buena en nuestras vidas. Y esta realidad la podemos ver en la vida de Daniel. Daniel era un hombre humilde, era un hombre que podía interpretar. Y cuando se le presenta este caso, hermanos, de ir a interpretar esto, que Daniel se veía perfectamente bien, pero que nadie de ellos sabía, porque no tenían el conocimiento ni la humildad de este siervo de Dios. Pero dice la palabra del Señor que el rey, entonces Daniel fue traído delante del rey, y dijo el rey a Daniel: ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? ¿Y qué dijo Daniel? Ese soy yo, Señor. No. Y le siguió adulando. Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos están en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Dice: y ahora fueron traídos delante de mí sabios astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrar la interpretación del asunto. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretación y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura, dame su interpretación. Serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello, y serás el tercero del rey. Hermanos, con todas esas adulaciones, Daniel pudo haber pedido más, se pudo haber creído más, pero era un hombre humilde. Dense cuenta, hermanos, que en ese momento habían pasado casi 70 años de edad que sus compañeros habían llevado cautivos, se habían sido llevados cautivos a Babilonia. Tenía que ser ya Daniel un anciano, más o menos de 80, 85 años, ya era anciano. Para ese tiempo, hermanos, la mayoría ya ni siquiera le conocerían. Fue, hermanos, la recomendación de la reina, quizá la madre de él o la abuela, que mandó llamarlo. Notemos, hermanos, que la reina conocía bien y sabía bien lo que le estaba presentando a su hijo. Sabía bien lo que había dentro del corazón de este hombre. Un hombre en el cual moraba el espíritu de los dioses santos. Ese era el testimonio de los reyes. En los días de su padre dice que se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los mismos dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos y astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu de ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Ese era el testimonio que había de este hombre de Dios. Hermanos, nosotros necesitamos aprender de esto y reconocer, hermanos, de que Dios ha puesto en nuestras vidas un don para que nosotros podamos enseñar y predicar a las personas. No todos van a recibir el mensaje, no a todos les va a caer, hermanos, como dicen en México, el 20, no a todos van a entender el mensaje. Pero las personas que puedan entender este mensaje y que sepan que están en deudas con Dios, en el nombre de Jesús, es tiempo de poder acercarnos a Dios, es tiempo de reconocer a nuestro Dios y de entender que tenemos una deuda muy grande con el Señor y que nosotros necesitamos ponernos a cuentas con Él. Hermanos, es importante. Yo hace unos meses, probablemente un año, a veces a uno se le olvidan las cosas, pero hace un año el Señor habló a mi corazón y me dijo: yo te he puesto no para que les caigas bien a la gente, no para que te creas la gran cosa, yo te he puesto para que tú puedas ayudar a mi pueblo. Y realmente conmovió mi corazón, hermanos, porque es una realidad. No estamos aquí, hermanos, como siervos de Dios, para vivir de nadie. No estamos aquí para robarle a nadie, no estamos aquí para pedir dinero de nadie. Estamos aquí cuando Dios nos llamó a esta isla, hermanos. Cuando Dios hace el llamado a nuestra vida en esta isla, me llamó, yo estaba orando al Señor. Yo no hablo inglés, cuando vine aquí menos hablaba.
Y cuando yo estaba llorando al Señor, decía, Señor, pues yo quiero servirte, de esto ya hace más de 36 años. Yo quiero servirte, pero ¿qué voy a hacer? Aquí ni hay ni hispanos, ni a quien a predicarles. Yo no puedo predicar en inglés. Y en ese momento ya había llegado una hermana profeta a la iglesia y dijo, ese varón que está allá de camisa, no recuerdo el color, pero le dijo, ¿qué pasa para acá? Y me hicieron pasar, y que pase su esposa, y también que pasen sus hijos. Y hermanos, nos hicieron pasar a todos. Había una bendición tan grande en ese lugar, hermanos, que nosotros estábamos yendo de la presencia del Señor. No sé si hasta terminamos en el piso, pero Él dijo, dice el Señor, que Dios te va a mandar a tu pueblo, a tu gente, y que tu esposa va a ser tu brazo derecho, y tus hijos van a ayudarte. Y hermanos, la verdad de las cosas que inmediatamente vino a mi mente, no, Señor, yo no me quiero ir a México, tampoco a Los Ángeles. Y ese fue mi pensamiento, que Dios me iba a llevar a mi gente, a mi lengua, y que yo iba a predicarles de donde yo venía. No fue así, hermanos. Resulta que a veces las cosas, dice, bueno, quizá Dios no está hablando directamente con nosotros. Pero fuimos a México. Allá en México nos encontramos con un siervo de Dios, Sonny Arizoni, es el fundador de Victory Outreach, una iglesia para drogadictos que ha tenido mucho éxito. Y lo encontramos en el avión, en donde se invitó a que fuéramos a un servicio a donde él iba a estar. Fuimos a ese servicio. Una hermana puertorriqueña que tenía cáncer en su cabeza, tenía cáncer, estaba muy enferma. Dios le hizo ir a México. Y ella decía, hermano, yo estoy aquí, no sé por qué estoy aquí, pero yo estoy enferma, están tratando de cáncer, pero Dios me dijo que viniera a este lugar. Y cuando nos vio, y yo traía a mi niña y estaba enferma, y mi esposa dice, pasa para que oren por ella. Y la hermana me dice, que pasen, pase ese varón, dice, pase su esposa. Y me vuelve a decir, dice el Señor, que te va a mandar a tu gente, a tu lengua, y que tú vas a predicarles la palabra, y tu esposa va a ser tu ayuda. Y entonces entendimos que era el llamado de Dios a nuestras vidas. Hermanos, cuando Dios nos llama a hacer algo, nosotros tenemos que poner todo el corazón para eso. Digo una vez más, mi esposa decía, gracias a Dios que tenemos nuestro trabajo, es propio, y podemos servir a la obra del Señor. Aquí estamos, cualquier cosa, inmediatamente estamos dispuestos para la oración, estamos tiempo completo a la obra del Señor. Estamos tiempo completo a nuestro trabajo, pero estamos más tiempo completo para la obra del Señor, porque la obra del Señor es importante para nosotros. Y queremos, hermanos, que en cada corazón de cada siervo que salga de esta congregación tenga ese mismo sentir. En Cona hay un siervo de Dios que predica la palabra del Señor, nunca ha vivido de la iglesia, él hasta la fecha continúa trabajando. En Tennessee hay pastores, tienen 4 iglesias en Tennessee de su gran alabanza, todos trabajan, todos colaboran con la obra y todos aprendieron muy bien a servir al amo. El amo paga bien, hermano. Todos ellos han sido bendecidos, ¿por qué? Por su trabajo, porque la obra de Dios se la dedican todo a la obra de Dios, para que la obra de Dios no tenga necesidad. Hermanos, nosotros tenemos que tener eso en nuestro corazón. Fíjense ustedes que cuando el Señor llama a Daniel, cuando este rey llama a Daniel, Daniel va con toda humildad hacia él. Y hermanos, muestra que la importancia de la humildad es importante, hermanos, y que los halagos no sean una trampa para nosotros. Cuando estudiamos en el Instituto Bíblico, una de las cosas que nos enseñaron fue agachar la cabeza cuando a alguien se le ocurría decirnos, qué bien lo hiciste. Pero nuestros maestros nunca nos dijeron eso. Nuestros maestros siempre nos dijeron que estábamos defectuosos, que no servíamos para nada, que no orábamos, que no ayunábamos. Hermano, se sentía bien feo, ¿verdad, Pepe? Así me dijeron a mí cuando estaba en el instituto. Me dijeron, vas a predicar. Y hermano, yo toda la semana ayuné, oré, estudié la Biblia. Y cuando paso, hermanos, los maestros se encargaban de no dejarnos que creciera el orgullo en nosotros. Cuando salí de esto, lo primero que me dijo uno de mis compañeros, te desinflaron, Globito, te desinflaron. Porque el maestro dijo, ni se preparó, ni oró, ni ayunó, y así se presentó delante de Dios. Esto no puede ser así.
Yo me quedé admirado. Un día, en ese instituto, había correcciones. Y hermanos, cuando eran las correcciones, nadie en ese instituto salía ileso. Todos teníamos defectos. Y aunque procurábamos hacer lo mejor, los maestros siempre nos ponían abajo. ¿Cuál era el propósito? De que no nos enorgulleciéramos. Había un muchacho que yo admiré mucho, era un tremendo predicador, era un tremendo siervo de Dios. Estábamos listos para ver su homilética, su hermenéutica, su teología. Estábamos listos para estudiar perfectamente, que le pudiéramos atacar y que le pudiéramos decir cosas. Y ese día que predicó, estábamos con esa cosa de ¿qué le achaco? ¿Qué le digo? Pero no pudimos, hermanos, hacer nada contra él, porque tenía una disertación tan preciosa, tan impresionante, que nos quedamos callados. Entonces pregunta el maestro que dirigía: ¿cómo predicó fulano de tal? ¿Y sabe lo que le dijeron? Se esforzó. Eso fue lo que le dijeron. Pero eso era un gran halago. No existían títulos en mis tiempos. No había ni reverendo, no había ni apóstoles, no había ni profetas, no había ni serafines como existen ahora. No, de eso no había nada de esos nombres. El título más grande que nos daban en ese lugar, ¿saben cuál era? El de criados. Eso éramos delante del Señor y era un orgullo. Aquí está el siervo de Dios. Ese era el título más alto que nosotros podemos obtener. Nosotros necesitamos aprender eso. Déjenme decirles, yo les he contado cuando sufrí el ataque al corazón, Dios estaba hablando a mi vida. Dios quería quitar el colesterol del recuerdo de mis antepasados, de la vanidad, del orgullo, de la soberbia, de la rebeldía que ha habido en mis generaciones. Es increíble, hermanos. Pero Dios en su infinita misericordia nos da la oportunidad de que nosotros podamos examinar nuestras vidas. Dice la palabra del Señor que el Altísimo Dios, dice, le da la exhortación al rey de Babilonia. El Altísimo Dios dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza y la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue dispuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los sanos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y pone sobre él a quien él quiere. Daniel, hermanos, rechazó, hermanos, con cierta dureza la oferta del rey, porque sabía que el reino de Babilonia había llegado a su fin. Tus dones, le dijo, sean para ti, y tu recompensa no las queremos. Nosotros no podemos aceptar ningún don, hermanos, cuando se nos da porque hicimos algo bueno por alguien. No lo podemos aceptar. En ese momento, hermanos, como todos estaban acostumbrados a recibir retribución, adulación y comprar los favores de los demás, pero el siervo de Dios no se iba a prestar por eso. No debemos prestarnos a eso. El largo ministerio se había caracterizado por la fidelidad y la dedicación a Dios, así como por el desinterés de las cosas materiales. No son importantes las cosas materiales. No son importantes, hermanos, a pesar de que nosotros digamos que es importante. Cuando yo era joven, quería que mi esposa anduviera en un bonito carro. Hermanos, nunca nadie se dio cuenta que yo usaba un bonito carro. Al menos nunca me lo dijeron. Es vanidad, hermanos. Es vanidad. Todas las cosas son vanidad.
Ahora Daniel, hermanos, comienza su predicación. Tan solo unos momentos antes, nadie había estado dispuesto a escucharle a un predicador. Se habían dedicado al pecado, a la maldad, a la lujuria. Solo pensaban en comer, en beber, en divertirse. Pero de repente, hermanos, Dios había logrado llamar la atención de todos y todos escucharon con la máxima atención. Y eso es lo que va a suceder en el mundo. El castigo y el dolor harán reflexionar al insensato. Cuando venga el dolor, cuando venga el castigo, cuando venga la prueba, cuando venga la tribulación, aquellos que sean tocados por el Señor reconocerán su lugar. El lugar se llenará y vendrá mucha gente buscando al Señor. ¿Por qué? Porque les ha llegado la hora del arrepentimiento, la hora de pagar. Y la prueba, hermanos, la tribulación y la prueba que viene, hermanos, es para que el ser humano cambie su opinión. Que cambie su opinión en su trato con nuestro Dios. ¿Saben ustedes que la mayoría de las personas creen que la iglesia no pasará la tribulación? Y esta teoría, no sé, en la Escritura no lo encontramos. En la Escritura encontramos, hermanos, que el pueblo va a pasar por gran tribulación. Si no, puede leer usted el capítulo 24 de San Mateo. Y usted se dará cuenta que el Señor le dice, ustedes van a ser pasados por tribulación, por prueba, los van a matar, los van a perjudicar. Pero ¿sabe qué? Sean fieles. El que perseverará hasta el fin será salvo. Y le dice, después de esto vendrán tribulación, vendrán falsos profetas, a muchos se engañarán, los meterán en las cárceles y harán estragos de todos ustedes. Por mi nombre ustedes van a sufrir. Pero hay una creencia de que la iglesia no pasará la gran tribulación. Y esto lo inventó un padre católico que, por supuesto, la iglesia universal no pasaría la tribulación. Y cuando eso dijo, hermanos, alguien en la teología cristiana lo agarró y hay una Biblia, no sé cuántos la han leído, pero en mis tiempos era la Biblia en que nosotros nos basábamos y nos dirigíamos, porque era una Biblia con interpretación, se llamaba la Biblia anotada por Scofield. Y esa Biblia anotada por Scofield traía toda esta teología que nunca se había escuchado y que hizo muy famoso esa Biblia durante los años 60 y los años 70. Yo no sé cuántos la leyeron. Pero la verdad de las cosas, hermanos, es que nosotros debemos estar apercibidos. Dijo el apóstol, no le debas nada a nadie. Porque nuestras deudas, hermanos, nos esclavizan. Nuestras deudas, hermanos, nos hacen culpables. Nuestra deuda, hermanos, es importante que nosotros vivamos sin deudas. Bueno, delante de Dios por lo menos. Que no tengamos nosotros que avergonzarnos. Por eso el texto favorito en el instituto bíblico era: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Y hermanos, sus reglas, sus reglamentos de aquel entonces, nada que ver en el día de hoy. Nadie iría a un instituto bíblico como ese. El siervo de Dios tiene que andar con corbata, bien vestido y listo para predicar la palabra de Dios. Esa era la idea de ellos, que tenemos buena presentación. Hermanos, déjenme decirle, Dios en su infinita misericordia levantó siervos tan increíbles que, hermanos, se llenó el evangelio del poder de Dios. El poder de Dios se llenó en México, de manera que para los años 50, 60, en la denominación había más de 600 iglesias en todo el estado de Puebla, de Veracruz, de Jalapa, de Tlaxco y de algunas otras ciudades, de algunos otros estados en México. Se llenó el evangelio, hermanos, pero sucedió algo, y eso es lo que ha parado la obra del Señor. Sucedió que vino el Concilio de Vaticano I por Juan 23 y empezó a decir que los cristianos ya no éramos enemigos de los católicos, sino que éramos hermanos separados, pero que había llegado el momento de que nos uniéramos y que ya no hubiera persecución para los cristianos, porque todas las veces que hubo persecución en los cristianos en México, la obra crecía, hermanos. La sangre de los mártires se esparcía y la obra crecía. Y hermanos, era una cosa fabulosa. Cuando vino el Concilio Vaticano II, pues a mí me tocó ir a una de las iglesias más grandes de México, y me tocó ir porque teníamos una reunión carismática con los católicos.
Y así es que estábamos ya los católicos y los cristianos juntos. No tiene nada de malo eso, amén. Perfecto. Se levantó un movimiento que se llamaba Carismáticos. En ese momento, pues se levantó ese movimiento carismático, se empezó a predicar la palabra. Imagínense ustedes, hermanos, después de tantos siglos que habían pasado en el mundo, nadie había escuchado el mensaje de Dios de salvación. Nadie, aún en su propia lengua. En los tiempos de la Edad Media, el que tenía una Biblia lo acusaban de brujo y de satánico y era quemado en la hoguera. Y había una restricción increíble para que el pueblo no conociese la palabra de Dios. Cuando vino el Vaticano II, se implementó la Biblia en la iglesia y se terminó el latín. Ahora se iba a hablar en español solamente. ¿Y qué sucedió cuando pasó eso? Pues los carismáticos crecieron en la iglesia católica. Cantaban nuestros cantos, cantaban nuestros himnos, empezaban a orar, empezaban a recibir el Espíritu Santo y se pensaron a dar cuenta, estamos en el lugar equivocado. Y el grupo carismático desapareció y se envolvió con los cristianos. Eso fue lo que sucedió. ¿Han oído ustedes del grupo carismático? Ya no lo he oído yo, pero si existe, pues gloria a Dios. Pero hermanos, déjenme decirle, cuando el evangelio llegó a mi pueblo, yo vivía a unos 10 millas de la capital, del centro de la ciudad, pero ya era pueblo en aquel entonces. Cuando llegó, hermanos, sucedió algo. El padre ese día sacó el evangelio de San Marcos, el evangelio de San Mateo y nos lee las bienaventuranzas. Oh, hermanos, ese fue como pan para el hambriento, como agua para el sediento. Nos fuimos maravillados, hermanos, de la iglesia. Todo lo que Dios nos dijo ese día, solo le dio las bienaventuranzas ese día para nosotros. Teníamos hambre de Dios. Bueno, hermanos, el evangelio se extendió. Se ha extendido a tales grados, hermanos, que ahora la gente, en lugar de disfrutar el evangelio del Señor, ha habido una tremenda apostasía y una tremenda desobediencia a la palabra de Dios por la ignorancia que hay en los corazones, porque no se han preocupado de ponerse en cuentas con el Señor y para no examinar su condición espiritual. Porque dicen por ahí, no todo lo que brilla es oro. Y si ustedes, por ejemplo, podían ver la reverencia de los sacerdotes, con esa reverencia que salían de la iglesia, que uno decía, santo, santo es el Padrecito. Pero nadie conocía. El Señor, que conocía el corazón de los fariseos, los veía y les decía, hipócritas fariseos, ustedes por fuera parecen sepulcros blanqueados, pero por dentro están llenos de pudrición, porque Dios está mirando el corazón de la gente. Dios está mirando nuestro interior, nuestra mente, nuestros pensamientos. Dios está mirando en eso. Tenemos que pensar en eso, hermano. La gente ha apostatado. La gente está en una deuda grande, hermanos, con Dios. Blasfeman, aunque son cristianos, a veces se desvían, acuden con los paganos y algunos tienen hasta familiares satánicos y no tienen ningún problema de estar con ellos. Hermanos, Pablo dijo, hermanos, ahora ya no conocemos, no, pero son mis familiares. Pues sí, son tus familiares, pero ahora en la carne no conocemos a nadie. Y si aún a Cristo lo conocimos en la carne, ahora ya no lo conocemos. Por eso es que sus hermanos Santiago, Jacobo y Juan le decían al Señor, nuestro Salvador, nuestro Dios, nuestro Redentor. Lean la epístola de Santiago, hermano del Señor. Lean la epístola de Judas, hermano del Señor. Qué preciosos se expresan de Jesús. Ya no era su hermano, no decía mi hermano, no mi carnalito, no. Era su Señor, era su Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros necesitamos desechar los vínculos que no tienen la presencia del Señor, no para rechazarlos. Si nosotros pudiéramos influenciar en ellos, oh, gloria a Dios, hermano, fui a la fiesta de mis parientes, estaban tomando ahí, pero les traje la palabra del Señor, hubo convicción, dejaron las cervezas, empezamos a orar, hubo un avivamiento y hubo un fuego de Dios ahí, todos se convirtieron. Bueno, eso sería diferente, pero cuando no actuamos así, a veces nos hacemos del otro lado. Y eso es
terrible, hermanos. Yo les he platicado a ustedes algunas personas que han acudido a algunas fiestas paganas. Unas personas que acudieron a una fiesta pagana y se enfermó toda la familia, se enfermó el perro, el gato, el perico, todos estaban enfermos. Y dice, y el pastor dice, ¿qué pasó? Dice, ¿qué hiciste? No, nada, hermano, aquí estoy sufriendo. Estaban todos enfermos. Y dice, ¿pero qué pasó con tu vida? ¿Qué hiciste? No, nada, dice. Hace un día oí que hubo una fiestecita, ¿no fuiste a la fiesta? Sí, pastor, sí fuimos, nos invitaron y fuimos. Pues, ¿y qué pasó? ¿Tomaste, verdad? Ay, pastor, ¿cómo cree? Yo no tomé, dice, yo solamente la serví. Y mira, era la hermana que servía en la iglesia de la Santa Cena. ¿Se pueden imaginar ustedes esa clase de cristianismo? Pues eso existe en nuestros días. Hay una apostasía increíble que no sentimos nada, hermanos, de estar como sin conversos, lo sentimos hasta en familia. Y eso es peligroso. Dios nos va a pedir cuenta de eso. Como le estaba pidiendo cuentas a este monarca, y de repente se abre el escenario y empieza el profeta a predicarle la palabra del Señor. Cuando empieza Daniel a predicarles, tan solo en unos momentos nadie le hubiera hecho caso, hermanos, pero ahora estaban dispuestos para escuchar el mensaje del Señor. Se habían olvidado de tomar, se habían olvidado de beber, se habían olvidado de divertirse. Hoy estaban atemorizados. Daniel empieza el recorrido a Belsasar algunas de las lecciones que Nabucodonosor, su antecesor, había tenido que aprender por el lugar más duro que había tenido con Dios. Él había llegado a entender fuera de toda duda de que Dios era el único auténtico Dios soberano. Cuando Dios se le presenta y cuando Él se enorgullece de lo que Él era y dice, yo soy el gran rey de Babilonia, esta ciudad yo la construí, esta ciudad está hecha por la gloria de mi grandeza. Y en esa misma hora, hermanos, su mente cayó como un loco y llegó a ser como una bestia del campo. Y dice la palabra del Señor, hermanos, que hasta que Él nos reconoció lo que había hecho, el Señor tuvo misericordia. Dice la palabra del Señor que el que sabe hacer lo bueno no lo hace, le es pecado. Y Belsasar sabía perfectamente bien lo que había pasado con su abuelo y no tuvo temor en su corazón. Y Daniel le dice, ¿y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto? Sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres, tus concubinas, bebiste vino en ellos. Además de esto diste alabanza a dioses de plata y de oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. Y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son tus caminos, nunca honraste. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Aunque como Daniel señaló, hermanos, Nabucodonosor no había llegado a conocer a Dios, al Dios verdadero, como el soberano rey del mundo, hasta que subió, hasta que doblegó su orgullo, su soberbia. Solo después de esto, el rey estuvo dispuesto a reconocer la grandeza y la bondad de Dios para su vida. Y el capítulo 4 empieza a decir que las señales y milagros que el alto Dios ha hecho conmigo, conviene que yo las comunique. Y hermanos, es nuestro deber que los milagros que Dios ha hecho nosotros los podamos comunicar a la gente. ¿Cómo lo podemos hacer? Con nuestras vidas. Muchas veces lo que hablamos, lo que decimos, lo que ven en nosotros, calla todo lo que nosotros decimos. Pero cuando nosotros somos correctos delante de Dios, hermanos, Dios va a estar en nuestras vidas. Prestemos atención al Señor. Él le dice, y tú sabiendo todas estas cosas, no te arrepentiste. Mira, le dice, y la escritura dice que le había aparecido. La escritura que se trazó era Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación, le dice, del asunto. Mene, contó Dios tu reino y te ha puesto fin. ¿Qué interpretación, hermanos? ¿Quién quiere un mensaje como esto? Nadie. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas.
Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamó que él era el tercero del reino. La misma hora, la misma noche, fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y llegaron los ejércitos de Medo y de Persa. Qué triste es no tener tiempo para arrepentirse. Qué triste es no poder, hermanos, saber lo que hay en nuestro corazón. La deuda tan inmensa que tenemos. Hay personas que han olvidado. En el recuerdo, hermanos, en la psiquis humana a veces se borran los acontecimientos. Y esto yo lo he oído mucho. Hay personas que han sido violadas cuando era niña, ni se acuerdan de eso. Hasta que de repente, cuando son grandes, se dan cuenta de eso. Se dan cuenta que ha habido amargura, tristeza, odio, resentimiento y muchas cosas por causa de esa violación que hubo cuando eran niñas. Y entonces es cuando andan buscando la sanidad para sus vidas, el perdón para ellas. Y Dios, en su buena misericordia, siempre estará dispuesto para ayudar y liberar a las personas. Belsasar, hermanos, era un fiel representante de muchos que existen en nuestros tiempos. Mire lo que dice la palabra del Señor. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejante de imágenes de hombres, corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por todos los siglos. Y cuando esto sucede, hermanos, cuando cambiamos la verdad de Dios por la mentira y le damos culto, hermanos, a lo que dice fulano, a lo que dice mangano, nos ponemos en un riesgo muy grave delante de la presencia de Dios. Al Dios en cuya mano estaba su vida, Belsasar se negaba a honrarle y en lugar de eso daba culto a los dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera, de piedra. Dice, dioses que ni ven, ni oyen, ni saben. Y desgraciadamente el ser humano, hermano, sigue haciendo lo mismo en nuestros tiempos. Solo también ellos siguen añorando lo material, la riqueza, lo terrenal, lo perecedero. Y no alzan sus ojos al cielo para reconocer que Dios es quien da la vida y el que todo lo tiene. Esta mañana decía una de las hermanas, estamos contentos con lo que tenemos, no le pedimos al Señor riqueza. Y es verdad, hermanos, no las necesitamos. Dios nos ha provisto bendición. Oh, hermanos, dormimos bien, comemos bien, nos levantamos bien. Hay gente que es rica, no puede comer, no puede dormir, no tiene paz en su vida. Están en depresión, piensan suicidarse, quitarse la vida. Están realmente mal. Porque hicieron lo malo delante de Dios, se echaron cuentas en la espalda y ahora se encuentran en un gran déficit delante de Dios y no saben qué hacer. Déjeme decirle algo, hermano. Dios en su infinita misericordia, ¿se acuerdan lo que les dije de las pesas del mensaje? Cuando el Señor se le presentó a Belsasar y les puso una balanza, dice, ha sido pesado y ha sido hallado falto de peso, falto delante del Señor. Y yo me puse a pensar, hermanos, en Moisés. Moisés, hermanos, se presenta ante el faraón y el faraón le dice, Moisés, le dice, espérame un momentito, tengo algo muy importante que hacer. ¿Qué? ¿Al faraón le está diciendo eso? ¿Qué te pasa? Yo estoy obedeciendo tus órdenes, estoy construyendo la ciudad. Tus órdenes son órdenes para mí, las tengo que llevar a cabo. Pero hermanos, su hermano lo acusaba de todo lo bueno que él había hecho. El diablo te va a acusar a ti cuando tú haces algo bueno. Ay, mira qué malo es con tus hijos. Ay, no los dejas así. Mira que quiere con sus amigos, que déjalos que vayan aquí a fiestas, bailes. No, ¿por qué? Pero el diablo te va a acusar. Ay, eres malo. No, no eres malo. Estás protegiendo a tus hijos.
Y hermano, Moisés hace ver esto al rey, le dice, tú les dices de comer a los esclavos, sí les di de comer. Tú les das un día para que descansen, sí les he dado el descanso. Y todo lo que le decían, sí, no negaba lo que había hecho. Porque la gente construye mejor cuando come, dice. Y le pregunto otra vez el faraón, ¿y le son fieles a Isis? Dice, no, ellos son fieles a su Dios, con mucha sinceridad. Y tú dices, con todos esos soldados, ¿no formarás un gran ejército? Solamente tentando en dónde estaba el corazón de Moisés. Yo te sirvo a ti, yo he fundado una ciudad, yo soy siervo tuyo, yo soy tu siervo. Y así, hermanos, le contestó. ¿Saben lo que me maravilla de Dios? Que Dios escoge a Moisés, un criminal, para llevar a cabo, sacar su pueblo de Egipto. Moisés, hermanos, mata a un egipcio, es descubierto y, hermanos, es acusado delante de Faraón. Y Faraón, que no lo quería, lo persiguió y él tuvo que huir de Egipto. ¿Y saben qué? A Dios le agradó esto. Moisés procura liberar a mi pueblo, lo voy a escoger a él para que me sirva. Ojalá todos pudiéramos tener la actitud de Moisés. Moisés demostró una fidelidad a Faraón, que Faraón se quedó sorprendido y se le quedó viendo a su hijo y dice, ¿y así has acusado a tu hermano con esa fidelidad que él tiene para mí? Le dijo, ven, enséñame la ciudad. Y se fueron a ver la ciudad que él había edificado. Hermanos, qué increíble. Todos nosotros estamos por la voluntad de Dios aquí. Como dicen, hermanos, Dios nos escogió. ¿Por qué nos escogió? Porque no nadie nos quería, porque nadie nos amaba, porque éramos malos y perversos y malvados. Pero Él nos escogió por su buena voluntad, no por buenos, no porque tuviéramos grandeza o riqueza o nada de eso. No tenemos nada. Pero Él nos escogió. ¿Qué quiere ver en nosotros nuestro Dios? ¿Qué quiere ver en nosotros el Señor? Bancas vacías, lugares empty, hermano. ¿Por qué? Porque las personas han puesto otras cosas en lugar de Dios. Se preocupan por la riqueza en lugar de la presencia de Dios. Dejan de asistir por cualquier situación antes que decir, tengo una cuenta con el Señor. Y a eso agregan cada día el apartarse del mal, el apartarse de Dios, el hacer la maldad, el irse de la presencia de Dios. Yo no sé qué Dios, por qué te escogió, y sí sé por qué te escogió, pero no sé qué Dios tenga para ti. Tampoco sé qué cuentas tienes tú con el Señor, pero si esta mañana te dejas pesar en balanza, ¿cómo saldrías? ¿Cómo saldrías? Dijo Moisés, el trabajo los hacen los hombres vivos, el trabajo los hacen los hombres fuertes. Los muertos no saben hacer nada. ¿Cuántos se encontrarán muertos espiritualmente? ¿Cuántos tendrán tantas cuentas con el Señor que no se dan cuenta? Y cuando se dan cuenta no sabrán qué hacer delante del Señor. Esta mañana voy a pedirles que se pongan de pie en el nombre de Jesús. El Señor, cuando Él escogió a su pueblo, le dijo, no lleves en tu bolsa 2 pesas diferentes, una menos pesada que la otra. No tengas 2 medidas diferentes en tu casa, una más pequeña que la otra. Solamente deberás de tener una sola pesa y una sola medida completamente honesta para que puedas vivir por mucho tiempo en la tierra que el Señor tu Dios te da. Dios nos quiere pesar. Esta mañana Dios te quiere poner en la balanza. Tú tienes que enfocar tu mente, tu corazón, hermano, hermana. ¿En qué le has faltado a Dios? ¿En qué eres falto de peso al Señor? ¿Cuál es la fidelidad que tú le has mostrado a Dios? ¿Cuál es el cariño que le has mostrado a Dios? ¿Cuál es la obediencia que le has mostrado a Dios? Dios quiere personas como Moisés, obedientes, fieles al Señor. Baltasar es un buen ejemplo de muchas cosas. Era el tipo de personas que no discernía la precaria situación en que se encontraba y que depositaba su confianza en cosas, hermanos, que en el momento más crítico de su vida no le iban a poder salvar.
Algunos han dicho, con un buen arrepentimiento lo voy a arreglar todo, pero eso no es verdad. Ni la compañía, ni los príncipes, ni la sabiduría, ni todos los sabios de Babilonia, ni tampoco todos sus dioses le pudieron librar de ser conquistado. ¿Qué te podrá librar a ti de la prueba? ¿Qué te podrá librar a ti de la tribulación? Tu fidelidad a Dios. No dejemos que el enemigo conquiste, hermano, lo que Dios nos ha dado. Este rey proporcionó un ejemplo de la forma en que muchas personas reaccionan cuando se enfrentan con el juicio divino. Buscan, hermanos, la diversión, buscan distraerse, buscan hacer otras cosas, buscan hacer obras vanas, buscan tratar de buscar a Dios y de confundirlos y de hacerles pensar que todo está bien. Pero ¿sabes qué? Tú te conoces. Pésate en la balanza, porque Dios te está llamando a cuentas en tu vida. ¿Cómo está tu relación? ¿Cuál es tu peso delante de Dios? ¿Qué influye más en tu vida? ¿Qué influye más? ¿Tu trabajo, tu dinero, tu familia? ¿Qué? ¿Tus deseos? ¿Cuál es lo que estás exento de ello? Y no tienes el peso necesario para que Dios te apruebe y diga, este es mi siervo. Este es mi sierva. Vamos a orar al Señor. Inclina tu rostro en el nombre del Señor. Ponte en estos momentos en la balanza. Piensa lo que el enemigo te va a acusar para ganarte el peso. Piensa el peso que tú tienes delante de Dios. ¿Qué vale más? ¿La acusación del diablo? ¿Crees que tenga razón? ¿Crees que estés falto de peso? ¿Crees que en estos momentos, si Dios te pesara, te hallaría falto de peso? No estoy hablando físicamente, estoy hablando espiritualmente. Das la medida que la dio Daniel, Sadrach, Mesach, Abednego. Das la medida que los discípulos del Señor podían presentarse delante de Él. Das la medida de un hombre de Dios que busca su presencia, que anhela su presencia y que sobre todas las cosas Él es más importante. ¿Estás tú en el peso correcto? ¿Estás tú venciendo al enemigo? ¿Estás tú pesando más que el diablo? Deja que el diablo salga avergonzado, que no tenga nada que decir de ti, como pasó con Moisés y su hermano. Que no tiene nada que decir el rey de ti, que todo lo que has hecho, aunque parece fanático, aunque parece que no tiene sentido, pero que al rey le agrada, que a Dios le agrada. Deja que Dios, en su infinita misericordia, te ayude para llevar a cabo el resto de tu vida. De ti salvarás a tu familia, súbelas a la balanza contigo. Que el enemigo no te las gane, que el enemigo no te los gane, que el enemigo salga avergonzado cuando vea que no puede contra ti. Él vino para robar, matar y destruir, pero el Señor vino para darte vida y vida en abundancia. Deja que el Señor pese tu corazón. Deja que el Señor pese tus pensamientos. Deja que el Señor pese tu actitud. ¿Cómo estás en tu actitud con Dios? Qué importante para ti es la presencia de Dios. Qué importante para ti son las cosas de Dios. Deja que Dios te suba a su balanza bendita y puedas darle cuentas a Dios. Señor, en esta mañana te pido que tú bendigas a mis hermanos. Estamos delante de tu balanza bendita, Señor. Que no nos halles falto de peso, Señor. Que demos la medida, Señor. Mene, tu reino ha terminado, tu reino ha sido quitado. Tequel, pesado ha sido en balanza y has sido hallado falto de peso. Pérez, tu reino
se ha traspasado a otro. Qué tristeza que en estos momentos algunos estén pasando por prueba, por necesidad. Estén pasando, su reino esté pasando a otros y no se habían dado cuenta de que eran faltos de peso porque faltaron al Señor en su deber, en sus obligaciones. Deja que esta mañana el Espíritu Santo de Dios te traiga cuentas y que tú no perezcas, sino que tu familia permanezca, tú permanezcas. Les decía yo en el mensaje que hay muchas personas que están muy endeudadas. Y cuando vemos el déficit que hay en el mundo y en los Estados Unidos, increíblemente la gente debe billones y billones de dólares a las tarjetas de crédito. Algunos quizás no podrán pagar, pero a muchos tendrán que ir a la cárcel porque no pagan o tendrán que llegar a un acuerdo para poder saldar su cuenta. Delante de Dios estamos en la misma circunstancia. Muchas personas se han echado cuentas con el Señor y no se han dado cuenta hasta qué grado han llegado a endeudarse con Dios por no estar a cuentas con Él. Cada día, cuando se hacen las cosas, cada día se debe uno recordar qué hice mal, qué pequé delante de Dios, cómo le falté a Dios, para que la lista no se haga grande y después tengamos problemas en nuestras vidas, nos olvidemos de Dios, caigamos en la apostasía y nos apartemos del Señor. Si nosotros comparecemos ante el Señor en esos momentos y le pedimos perdón, pues las cosas se van a solucionar porque tenemos un Dios perdonador, un Dios misericordioso. Pero ¿qué será estar delante de la presencia de Dios en circunstancias pecaminosas? Dice la palabra del Señor, ayúdanos para que no nos tomes desnudos, ayúdanos para que no tengamos que pasar vergüenza delante de ti, no podamos decir nada. Hoy es el día en que nosotros podemos arreglar nuestras cuentas. Las arreglamos nuestras cuentas con Dios, arreglamos nuestras cuentas con el Señor, arreglamos nuestra vida. Solo es cuestión de que demos una mirada a nuestra condición y que la balanza se ponga a nuestro favor y que Dios vea en nosotros la fidelidad, la lealtad, el entusiasmo, el trabajo, todo lo que hay en nuestro corazón para Él, que Él se pueda sentir bien servido por el trabajo y por la obediencia que existe en nuestras vidas, como en la película de los 10 mandamientos con Moisés. Siempre me ha sorprendido la vida de Moisés, cómo Dios lo escogió siendo un criminal que había matado a un hombre en Egipto. Pero Dios conocía su corazón. Dios sabía el deseo que Dios mismo tenía era libertar a su pueblo. Y dijo, me va a ser una pieza clave para liberar a mi pueblo, porque me va a obedecer mejor que como obedeció a Faraón. Y fue una verdad. Moisés fue un buen siervo de Dios, un gran estadista, un gran profeta de Dios y un gran director, un gran general del ejército de Israel. Ojalá Dios quiera que nosotros podamos llegar a arreglar cuentas con nuestro Dios para que cuando Dios nos llame podamos nosotros responder positivamente. Moisés, Dios lo llamó y él se negaba a ir porque se creía insuficiente. Qué bueno que nos sintamos insuficientes. Qué bueno que podamos reconocer nuestras faltas. Qué bueno, porque así estaremos conscientes cuando pecamos y hacemos mal delante de Dios. Vamos a orar al Señor y vamos a pedirle al Señor que en estos momentos el Señor te pese en balanza. Deja que Dios te pese en su balanza bendita. Y si te hace falta peso, en el nombre de Jesús, reconoce lo que has hecho delante de Dios y toma la armadura de Dios que sea suficiente para que pases la prueba y tú seas hallado recto delante de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te pido por cada persona que en estos momentos se va a poner en la balanza y va, Señor, a evaluar su deuda, sus culpas, y va a evaluar, Señor, lo que necesita para dar el peso y la medida que tú requieres de sus vidas. En el nombre de Jesús, toma en cuenta su oración y ayúdalos, Padre. En el nombre de Jesús.
Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos, Dios les guarde. Nos vemos la próxima semana.